Y tal y como le informamos en este espacio, desde el fin de semana, la que fuera residencia de 14 mandatarios federales abrió sus puertas al público y cientos de personas la visitaron. A partir de las 10 de la mañana del 1 de diciembre, la que fuera la residencia oficial de Los Pinos abrió sus puertas al público. Hoy es un recinto cultural. La gente comenzó a formarse en la puerta 1 para poder ingresar a conocer el lugar en donde vivirían 14 mandatarios. La bienvenida inició con un mensaje hecho con flores blancas que formaban la frase «Bienvenido Pueblo de México a Los Pinos». Así, los visitantes pudieron ingresar a las casas de Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas, Miguel de la Madrid y transitar por el camino de la democracia y la calzada de los presidentes. Hecho que para muchos de los asistentes fue algo histórico, como para perdérselo, por lo que algunos viajaron desde Palenque como Gaspar y Dana. Nosotros ya teníamos planeado venir al Zócalo, pero vimos en las noticias que abrieron Los Pinos y dijimos, no, pues vámonos a Los Pinos y aquí estamos. Y la verdad es una bonita experiencia. Creo que hay que agradecer a la decisión de haberlo abierto hacia el público, a estos espacios. Es algo único y sobre todo, pues, ¿cómo decirle? A que esté abierto al público y que esté accesible, creo que es lo mejor que pudo ser que ha hecho el licenciado Manuel López Obrador. Como parte de la apertura, la Secretaría de Cultura de la nueva administración ofreció conciertos musicales y la presentación de la orquesta Carlos Chávez. Los Pinos permanecerán abiertos de martes a domingo de 10 a 17 horas. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.